Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por participar en este seminario web. Es muy importante, digamos, destacar y de verdad, primero, de primera mano, agradecer, primero, por supuesto, a Eduardo Medina Gironcini, por todo el empeño que ha venido realizando en todo el tema de conectividad a nivel de Latinoamérica, en todo lo que tiene que ver con protección radiológica, con divulgación, no solamente ni siquiera de lo que tiene que ver con el conocimiento nuclear, sino de la ciencia en general. De verdad que creo que ha sido un extraordinario esfuerzo, Eduardo. Y por otro lado, por supuesto, nuestro invitado de hoy, al ingeniero Carlos Merino, que de verdad vamos a tener una disertación extraordinaria. Nada más vi 3, 4 láminas empezando y ya quedé que quiero que comencemos lo más pronto posible. Sin embargo, bueno, en el seminario web del día de hoy, uno de los puntos más importantes es el hecho, y nos lo comenta de esta manera la OIEA, el hecho de que la tecnología nuclear requiere de un nivel elevado de conocimientos, obviamente técnicos, especializados, y de una gran experiencia que se deben adquirir y mantener a la disposición de lo que son las generaciones actuales y de las generaciones venideras. Es por ello que en nuestro caso se aplica a las organizaciones e instalaciones nucleares y radiactivas, incluyendo las de protección radiológica, reguladores, etc. En este seminario web se define el valor del conocimiento en las organizaciones, su relación con lo que será la cultura de seguridad, cuáles son los enfoques de actuación y un conjunto de factores de éxito. Es muy importante que en este seminario, y es parte de lo que conversábamos un poco antes del inicio, es precisamente tener este feedback, entender de que aquí vamos a tener un esquema macro, pero obviamente es ese desarrollo de esas habilidades que nos van a permitir poder seguir creciendo en lo que es la cultura de seguridad. Todo este detalle será explicado por el ingeniero Carlos Merino, pero antes voy a invitar al ingeniero Eduardo Medina Gironcini con unas palabras a nombres de la NET y de la red LAPRAN, quienes han hecho posible la realización de este seminario. Eduardo Medina Gironcini es ingeniero con posgrado en protección radiológica y seguridad nuclear de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Segunda especialización profesional en protección radiológica en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú. Así también es especialista en protección radiológica con más de 30 años de experiencia, exdirector del Centro Superior de Estudios Nucleares del Instituto Peruano de Energía Nuclear, experto de la OIEA en diferentes misiones, dictado de cursos, talleres en América Latina, fundador y expresidente de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, FRALC, presidente de la Red Latinoamericana para la Educación y Capacitación en Tecnología Nuclear, que es la NED, y presidente de la Red Latinoamericana en Protección Radiológica, Red LAPRAN. Desde hace más de 25 años dedicado a todo el tema de divulgación de los temas de protección radiológica, inicialmente mediante boletines impresos y ahora llenando, digamos, todo el vacío que teníamos en redes sociales. Creo que Eduardo ha venido haciendo un trabajo realmente extraordinario. Así que muchísimas gracias, Eduardo, y bueno, puedes ya comenzar. Bienvenido. Gracias, Omar. Bueno, saludo primero a Carlos, a Omar, a los colegas que están participando en este seminario web. Yo quisiera primero agradecer a Omar Arias está transmitiendo esta videoconferencia, este seminario web desde Curazao. Él es magíster en física médica, es miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Protección Radiológica, es miembro activo tanto en LANET como en la Red Latinoamericana de Protección Radiológica y Medicina, y también en la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe. Es director de la empresa Serovka, que es la que nos está ofreciendo esta conectividad, esta conexión, y nos colabora bastante con diversos temas de protección radiológica. Es el que dirige incluso los conversatorios todos los días viernes sobre protección radiológica para toda la comunidad latinoamericana. Así que gracias, Omar. Voy a hacer una pequeña introducción acerca de lo que significa LANET y la Red Latinoamericana de Protección Radiológica y Medicina. El LANET, que es las siglas en inglés, que significa la Red Latinoamericana para la Educación y la Capacitación en Tecnología Nuclear, fue creada hace varios años con la intención de justamente de agrupar a todas las instituciones que se dedican a la divulgación y a la capacitación en los temas de tecnología nuclear a fin de desarrollar diversas actividades con el objetivo justamente de difundir este conocimiento en la región con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica.
desarrolla una misión muy importante que es la de promover y preservar este conocimiento en la región, pero para lo cual se formó hace algunos años como consecuencia de un taller que se llevó a cabo en Bariloche, Argentina, el año 2009. Luego se seleccionó un grupo para trabajar en la red, en unos términos de referencia para fin de crear esta red. Esto fue en Viena, luego se crea finalmente en Lima, en la ciudad de Lima, en una reunión que se llevó a cabo en diciembre del año 2010. A partir de ahí nace justamente LANEN, que hoy está integrada por 77 instituciones, que son miembros plenos y colaboradores, y que pertenecen a diversos países de la región. En nuestra página web pueden ver todo el detalle de todas las organizaciones que están integrando esta red latinoamericana. Tenemos una página en internet, justamente ahí aparece uno de los cursos que se están haciendo en diversas partes de América Latina. Es una página donde tiene mucha información, hay inclusive un portal educativo, hay mucho material que se puede utilizar tanto en la divulgación como en la capacitación en diversos temas de tecnología nuclear. Al decir tecnología nuclear no es solamente la parte de reactores, sino todo lo que es la aplicación de las radiaciones, lo que es protección radiológica, lo que es uso de las radiaciones, lo que es física médica, etc. Y este es nuestro portal, donde hay diversos cursos, incluso que uno puede acceder de forma gratuita. Hay mucha información que tenemos en nuestra página y continuamente la vamos actualizando. Esto lo manejan los colegas de Argentina. Y lo más importante es que todos estos conocimientos que se van generando en la región y que pueden ser útiles para ser aplicados en diversos países, se difunden, se exponen en los congresos que realizamos. Hemos ya realizado 2 congresos, 2 simposios internacionales, uno en el Cusco, en 2015, y otro en Buenos Aires, en 2017, y el tercero, que estaba a punto de realizarse por los diversos problemas que ya conocemos, no se ha podido todavía organizar, está todavía en definirse, va a ser en Costa Rica, y está todavía en proceso de definirse si va a ser este año o el próximo. Y en esos simposios que hacemos, llevamos a cabo nuestras asambleas para poder definir las autoridades del ANE. Hemos auspiciado diversos eventos en la región, apoyamos a diversas iniciativas de capacitación, de divulgación de conocimientos, hemos firmado convenios importantes o acuerdos importantes con instituciones internacionales, auspiciamos los seminarios web que se realizan sobre protección radiológica y participamos en diversos eventos difundiendo lo que es LANE. Acá les dejo la dirección, la página web, el link de Facebook y de Twitter. Esto es básicamente para que ustedes tomen conocimiento. En realidad hay bastante información que hemos generado. Yo solamente estoy haciendo una introducción a lo que es LANE, pero también quiero mostrarles lo que hacemos perdón, voy a colocar la presentación sobre lo que es la otra ya. la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina. Bueno, la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina nace en agosto del 2017 en un simposio internacional que realizamos en la ciudad de Arequipa, acá en Perú, con participantes de todos los países de la región. Fue para ver qué estamos haciendo en nuestra región respecto al llamado de Bonn a la acción. Son una serie de disposiciones que se han establecido para aplicarlas en nuestros países a fin de mejorar las condiciones de protección radiológica en todo el mundo. Esto fue en Berlín y después se hizo una reunión, una conferencia iberoamericana en Madrid. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo en la región para ver cómo estamos avanzando en estos temas? Y es así que hicimos este simposio con 221 participantes, 70 trabajos presentados, todos oralmente, para poder conocer bien los temas que se estaban explayando. Y al final de esa reunión tuvimos una mesa redonda donde acordamos que debía formarse una comisión para poder hacer un seguimiento de todos estos acuerdos, todo lo que estamos planteando como necesidades en la región y cómo deberíamos mejorarlas. Establecimos una comisión que después se llamó Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, que tiene unos términos de referencia, tiene un consejo directivo y está integrada por todos los colegas de la región que deseen aportar con su tiempo, con su experiencia, con su conocimiento, para desarrollar diversas actividades para mejorar las condiciones de protección radiológica en América Latina.
Tal es así que la primera necesidad que surgió de esta reunión fue que no había mucha comunicación, por eso que hicimos un perfil en Facebook, donde hemos colocado y seguimos colocando toda la información necesaria que esté disponible a nivel internacional sobre cursos, publicaciones, eventos, reuniones, videos, presentaciones, etcétera, todo lo que sea necesario sobre la parte de protección médica y medicina. Después, una cosa que hicimos fue establecer un canal para colocar diversos videos. Tenemos un canal en YouTube de la Red LAPRAN. Tenemos 880 suscriptores. Y hemos colocado 23 videos, los cuales tienen actualmente más de 10.000 visualizaciones y sigue creciendo. Y lo más interesante fue que hemos hecho desde hace 2 años, hemos realizado seguimos realizando seminarios web, donde invitamos a un especialista de la región para que hable un tema específico y eso quede guardado en nuestro canal y pueda ser visto por los colegas que deseen revisar algunos conocimientos volcados por estos colegas. Hemos colaborado con la traducción de algunos documentos. Los colegas de la región gustosamente aportan su conocimiento para hacer estas traducciones, tanto de la OMS como del Organismo Internacional de Energía Atómica, a quienes hemos pedido permiso y nos envían la comunicación para poderla traducir. Y hemos participado en diversos eventos. Últimamente hemos desarrollado conversatorios, uno a nivel regional, para ver cómo estamos trabajando en la parte de protección en medicina con respecto a la pandemia, el cual ha tenido mucha aceptación entre los colegas, y auspiciamos diversos eventos y participamos en los mismos, difundiendo todos los conocimientos sobre protección en medicina. En el evento internacional más importante de nuestra región, que es el Congreso Regional sobre Seguridad Biológica Nuclear, el último que se llevó a cabo en La Habana, en Cuba, tuvimos participación en un simposio iberoamericano, donde justamente se llamó Simposio Iberoamericano sobre Protección Biológica y Medicina, ecos de Madrid, Arequipa y Viena. Madrid, haciendo referencia al Congreso Iberoamericano de Protección Radiológica en Medicina, al de Arequipa, haciendo referencia al simposio internacional que tuvimos en Arequipa, y al de Viena, porque fue el simposio, la conferencia internacional sobre protección radiológica en medicina. Se expuso qué se hizo en cada evento, cuáles fueron los acuerdos y qué debemos hacer para seguir mejorando en el tema. El año pasado estuvimos en el mini simposio con varios colegas de organizaciones internacionales, hablando justamente en el Congreso Latinoamericano de Física Médica sobre los temas de nuestra competencia. Hemos firmado un acuerdo muy importante con la Sociedad Española de Protección Biológica, que es uno de los que están en curso, pero hay muchos acuerdos implícitos, por ejemplo, por decirlo más cercano, lo que tenemos en este momento, con Cerovca, que es una empresa que radica en Venezuela, que Omar está como director. Él nos colabora con estas transmisiones, con moderar la reunión, con la empresa CIBRE para los diplomados en protección radiológica, con las sociedades internacionales, etc. Y hace poco hicimos un simposio con los colegas de España sobre el COVID-19 y la protección en medicina en España y en América Latina, que tuvo también mucha aceptación entre los colegas. Y los próximos eventos que estamos organizando, además de esta reunión, en este mes nada más tenemos tres seminarios más. Uno, la próxima semana, sobre la experiencia de Consejo Nacional Nuclear en el tema de gestión de conocimiento. Después tenemos una con el Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores y nuestro seminario web mensual, que esta vez va a participar Cari Borras. Esto es brevemente lo que estamos haciendo en nuestra red, y el tema de gestión de conocimiento es un tema que es sumamente importante, al cual le estamos dando la máxima prioridad, no solamente como LANEN, sino también como Red LAPRAN, a fin de que se conozca más en la región, se participe, se hagan algunas actividades, se trabaje en el tema y se difunda también para las buenas experiencias para poderlas aplicar en nuestros países. Bueno, muchas gracias. Esta es solamente una breve introducción de los organizadores de esta reunión. Para continuar con la reunión, voy a invitar a Omar para que continúe moderando. Gracias. Bueno, y antes que me olvide, Omar es director de Cerovca, es una de las empresas que ya él mencionó, que tiene raíces en Venezuela, está trabajando actualmente en Curazao y en Colombia y otros países, pero todos los viernes realiza una conferencia
sobre un conversatorio sobre diversos temas de protección y temas afines. Es totalmente gratuito y mucha gente de América Latina se interesa en los temas y participa en estas reuniones. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, para presentar a quien nos va a conversar sobre el seminario web del día de hoy, ¿sí? El ingeniero Carlos Merino. El ingeniero Carlos, uy, ya va que aquí tengo, ¿me ven bien, verdad? Sí, tengo aquí, a ver, tengo un problemita técnico, listo, ya. Perdónenme, el ingeniero Carlos Merino nos va a acompañar entonces sobre su disertación. Sí, él es profesor del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid, la UAM. Es además doctor en Organización de Empresas por la UAM, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, coordinador de proyectos en ICA2, miembro del grupo KEP Plus de Seide, y responsables de proyectos específicos sobre gestión del conocimiento en el sector nuclear. La Central Nuclear de Almaraz Trillo, ENUSA, GDES, el Consejo de Seguridad Nuclear, Tecnatom. Así que de verdad, un enorme placer, Carlos, por tenerte acá y bienvenido nuevamente. Las pantallas son tuyas. Muy bien, pues muy amable. Muchas gracias a las organizaciones, a las redes que han permitido este webinar. Gracias, Eduardo. Realmente es para mí un honor estar en esta red hoy, tratando de hablar de gestión del conocimiento. Espero que todos los participantes puedan tener un provechoso paso por este webinar y que obviamente puedan tener algunos comentarios o preguntas que Omar irá recogiendo para poder al final tratar de solventar sus dudas o inquietudes. Es muy relevante en este contexto del sector nuclear y de la protección radiológica hablar de gestión del conocimiento, y eso es lo que vamos a tratar de evidenciar, esta importancia, esta significatividad que tiene la gestión del conocimiento, porque realmente es algo que para muchas organizaciones todavía no está claro lo que significa, y queremos darle un punto de claridad y sobre todo llevarlo a un escenario de sensibilización para que entiendan el valor de trabajar esta gestión del conocimiento y que no es tan difícil. Lo que pasa es que hay que empezar. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Voy a tratar de compartirles la pantalla para llevar a la presentación que tengo preparada para ustedes. Yo creo que está aquí bien, se ve perfectamente, entiendo. ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, este webinar busca hablar de la gestión del conocimiento en las organizaciones, y piensen que cuando hablamos de las organizaciones es un concepto que nos lleva a considerar que el conocimiento es un activo que permite a las organizaciones desarrollar mejor su misión, desarrollar mejor sus actividades, conseguir sus propósitos. No estamos hablando de gestión del conocimiento desde el punto de vista de la persona, estamos hablando del conocimiento como un activo organizativo, el conocimiento como un activo corporativo que tiene que ser considerado como un elemento relevante a la hora de no solamente funcionar, sino de progresar. Las organizaciones tienen un interés a día de hoy fundamental, sobre todo en el sector nuclear y en la protección radiológica, porque los conocimientos que son muy singulares y muy particulares en este sector pueden terminar perdiéndose por la volatilidad que supone el hecho de que haya un relevo generacional o de que haya una serie de circunstancias que impidan que sea fácil acceder a un conocimiento de este tipo fuera de las fronteras de las organizaciones, ya que muchos de ellos se han construido de forma, digamos, innata en el propio devenir de las organizaciones, y no es fácil encontrarlo en ningún tipo de formación al uso o en el mercado laboral. Entonces, bueno, en este sector nuclear y de la protección radiológica hay conocimientos realmente relevantes para que este sector pueda seguir funcionando de una manera oportuna, pero también para que pueda seguir mejorando, para que pueda seguir evolucionando, para que pueda seguir incluso innovando, porque el conocimiento es un elemento que, al contrario que los bienes físicos, que cuanto más se usan, más se deprecian, el conocimiento cuanto más se usa, más se aprecia.
Con lo cual, esa capitalización es fundamental para que las organizaciones piensen cómo pueden capitalizar lo que saben. Y los escenarios de red, como son la red LAMEN o la red de protección radiológica medicina, son escenarios fundamentales porque el fenómeno red es un fenómeno de multiplicación de conocimiento. Por lo tanto, es un lugar donde es preciso trabajar una cultura de intercambio, un ADN de compartir, porque en ese ADN de compartir va a estar gran parte de la solución a que el conocimiento fluya, mejore, se enriquezca y permita evolucionar las propuestas de valor de nuestras organizaciones. Yendo al contenido, ICA2, ¿quién es? Para un poco posicionar en un minuto lo que es ICA2. ICA2 es un spin-off, es una organización nacida del entorno de la universidad, del entorno académico y que, digamos, tiene padre y madre. Tiene la Universidad Autónoma de Madrid como una de las universidades donde ICA2 nace y la otra es la Universidad Politécnica de Valencia. Y de esas dos universidades, de las que somos spin-off oficial, reconocido por parte de estas universidades como un spin-off nacido de ese entorno académico, pues hemos desarrollado una oferta de actividad basada principalmente en los temas de gestión del conocimiento, innovación y a todo esto meterlo en la coctelera de estrategia. Es decir, cómo podemos introducir en las mesas de decisión de las organizaciones los temas de gestión del conocimiento y de gestión de la innovación. En este caso, en el que nos tratamos hoy, vamos a hablar principalmente de gestión del conocimiento, aunque no deberían dejar de pensar que cuando alguien trabaja la gestión del conocimiento de manera seria, la puerta de la innovación está al final de este túnel. O sea, al final de este proceso, la innovación es algo que debería ser uno de los condicionantes de éxito. Si nosotros llegamos a generar un conocimiento cada vez más rico y más poderoso, más potente, la innovación va a estar, sin duda, va a ser un aliado que va a aparecer en ese proceso, en ese comportamiento, digamos, de aprendizaje. Estamos en el Parque Científico de Madrid, es una estructura de incubadora donde llevamos ya aproximadamente 11 años. Es una estructura que permite a ICA2 tener la cercanía al mundo del I+D, al mundo de la academia y al mundo de la consultoría, con lo cual nos permite esa triada fundamental para no solamente ser una consultora al uso, sino también tratar de investigar, escribir papers, desarrollar toda esa labor de proyectos de I+D que para nosotros es fundamental para esto que es evolucionar el conocimiento, ¿no? Y bueno, desde este punto de vista, la ruta del webinar lo que va a tratar es de poner sobre esta carretera 4 elementos que son fundamentales. Lo primero, entender el valor del conocimiento en las organizaciones, por qué hablamos del conocimiento como algo importante dentro de las organizaciones de esta economía actual, de esta sociedad, de este paradigma nuevo al que estamos asistiendo, donde hay transformación digital, donde, digamos, la sociedad es mucho más exigente, hay una cultura de información y de comunicación mucho más potente, cómo el valor del conocimiento se reconoce dentro de estas organizaciones. Vamos a ver cómo se relaciona la gestión del conocimiento con la cultura de seguridad, cuáles son los enfoques de actuación que la gestión del conocimiento tiene a bien considerar como, digamos, las piezas del puzzle, cómo empezar a trabajar la gestión del conocimiento y, por último, lo que llamaríamos los factores clave de éxito. Yo creo que es una presentación que, sin querer ser una presentación, digamos, intensiva, sí que va a los focos fundamentales para crear en ustedes, en los participantes de este webinar, pues el interés, la sensibilización, incluso la comprensión de lo que son las bases para que la gestión del conocimiento pueda entrar en sus agendas, pueda entrar en sus cafés, en el momento de realizar una disertación o cualquier escenario de conversación con alguien del sector. Entonces, vamos a ir poquito a poco desgranando esta ruta y vamos a entrar en el primero de los factores, que es el valor del conocimiento en las organizaciones. Desde hace bastantes años, cuando la teoría de las organizaciones ha tratado de buscar dónde están sus fuentes de valor, lo que siempre hemos tratado es de identificar elementos que permiten renovar nuestra oferta, renovar nuestros procesos, renovar nuestros servicios, renovar nuestros productos, renovar todos esos elementos que pueden generar valor hacia nuestros clientes, la ciudadanía, los beneficiarios, determinados elementos, digamos, de stakeholders que están al otro lado. Desde hace ya unos años también hemos oído hablar del modelo Canvas, hemos oído hablar del design thinking, hemos oído hablar de todo ese planteamiento asociado a escuchar
a nuestros clientes, escuchar a la sociedad, escuchar a los organismos reguladores, escuchar a determinadas instituciones que están muy imbricadas en el sector nuclear y de la protección radiológica. La propuesta de valor nos indica que tenemos que plantear ese análisis de cuáles son los elementos que permiten a nuestra organización evolucionar, como digo, esa oferta. Y en esa evolución está nuestra capacidad intelectual, está nuestra manera de sacar el talento de esos rincones en donde está oculto o donde no se le deja progresar, establecer elementos de intercambio, canales de comunicación, lugares de colaboración, porque realmente si nos vamos a las fuentes del valor, estamos asociando esa fuente del valor con poder repensar, cuestionar, establecer elementos, digamos, de intelectualidad, donde nuestros colaboradores, los miembros de nuestra plantilla, pues tienen la posibilidad, dentro de la cultura de la organización, de poder contar lo que saben y de tener un espacio para poder intercambiar conocimiento con otras personas. Entonces, en esas fuentes de valor, si queremos ser líderes de organizaciones y gestores de organizaciones en donde el conocimiento tiene un lugar importante, tenemos que ir a entender lo que significa la teoría de recursos y capacidades. ¿Qué significa esta teoría de recursos y capacidades? Ya desde los años 50, o sea que no estamos hablando de ahora, Edith Penrose, una autora que empezó a estudiar el por qué dos organizaciones que son idénticas tienen resultados diferentes. ¿Por qué si yo clono una organización y monto un edificio exactamente igual, una tecnología exactamente igual, todo exactamente igual, por qué los resultados son diferentes? Y ya en aquellos años hablaba esta autora de elementos blandos, factores blandos, digamos, elementos de tipo gerencial. Y en ese sentido, Edith Penrose empezó a abrir lo que hoy estamos llamando todo el marco de competencias. Bien, entonces, en ese desarrollo de la identificación de los factores blandos, empezó a acuñarse una dualidad que existe en todas las organizaciones, de cualquier sector, que son entender las organizaciones como la suma de recursos tangibles y de recursos intangibles, es decir, de equipamientos e infraestructuras y de talento, conocimiento, experiencia, etc. Y en ese marco de recursos y capacidades, la historia de la teoría de la organización lo que trataba de buscar es cuál va antes, ¿no? ¿Cuál de los dos va antes? Y lo que está claro es que si yo les dijera que tuvieran que conducir mañana mismo un Fórmula 1, bien, seguramente ustedes tendrían ante sí uno de los mejores recursos automovilísticos. Ahora, lo que no tengo tan claro, Eduardo, es que si tenemos las competencias para poder llevar ese Fórmula 1, es decir, la capacidad de pilotaje, el conocimiento, esas skills para poder manejarlo. Entonces, podemos encontrarlo muchas organizaciones con recursos de alto nivel, pero con competencias y con conocimientos y con realidad de factores blandos mediocres. Y los resultados son mediocres, a pesar de que tenemos unas infraestructuras y unos recursos de alto nivel. Y también podemos encontrar algo en contraposición, donde con infraestructuras no tan elevadas y no tan sofisticadas, tenemos unos pilotos con mucho conocimiento, con mucha skill, con mucha competencia, y de repente en ese momento estamos obteniendo resultados por encima de lo esperado. Entonces, en ese contexto, realmente hemos vivido una etapa de la economía donde hemos ido muy del lado de los recursos tangibles, porque nuestros esquemas han sido muy contable, presupuestarios, económico-financieros. Y solamente para las finanzas y para la economía básica asociada a los números, lo que cuentan son los recursos tangibles, que son recursos físicos que podemos tener constancia de que existen y que están sometidos a depreciación, y que si miramos en un balance o en un marco, digamos, de valoración de una empresa, pues son los que aparecen. Entonces, claro, ahí no aparece absolutamente ningún recurso de lo que llamamos activos intangibles. Sin embargo, son la base de todo el funcionamiento, de todo el rendimiento y de todo, digamos, la evolución y la proyección de las organizaciones. Por lo tanto, pues, por ejemplo, hemos asistido a situaciones donde el trámite de jubilación de una persona era más importante en los papeles administrativos que en el conocimiento que se llevaba esa persona. Entonces, para nosotros ha sido casi que un tema de cuentas, ¿no? De presupuestos, de ahorros, de elementos asociados a cómo cuadra todo el balance de situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nosotros entendemos bien que las organizaciones son una suma de recursos tangibles e intangibles,
y vemos que los intangibles son los que nos permiten obtener el rendimiento, el funcionamiento, todo ese elemento, digamos, de evolución, lo que tenemos que tener claro es que en las agendas estratégico-operativas tienen que estar los intangibles. Tienen que estar. Y tienen que tener su sitio. Y uno de los intangibles más poderosos es el conocimiento, porque ahí está el valor del oficio, del know-how, del saber hacer, de lo que nos diferencia como elemento intelectual en una oferta concreta. Si es en el tema nuclear, pues en blindajes, o puede ser en temas de protección radiológica, o puede ser en temas de cables, o puede ser en temas de sistemas de ventilación. Pero hay un conocimiento de base. Y ese conocimiento tenemos que tener muy en cuenta de que hay que ponerlo en valor. Y ese ponerlo en valor es lo que nos permite evolucionar las fuentes de valor de nuestra organización y la propuesta de valor de nuestra organización para hacerla sostenible. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros buscamos que obviamente ese conocimiento sea mucho más rico, pero confundimos conocimiento de la persona con conocimiento de la organización. ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos de confundir el conocimiento como un activo corporativo con la formación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando formamos a la gente pensamos que por formarles ya van a aplicar esa formación en el trabajo y ya se van a producir impactos directos porque las personas tienen más horas de formación por empleado o tienen más cursos al año. Y no nos damos cuenta de que aquí lo que manda son los resultados de la organización. Es decir, necesitamos gestionar el conocimiento para producir resultados de negocio. Necesitamos saber cuáles son los objetivos del negocio para articular el conocimiento. Y de ese modo no tendremos una, digamos, actuación del conocimiento per se, que quiere decir que nos interesa que el conocimiento de las personas sea mayor, pero no estamos prestando atención a los impactos de ese conocimiento en los resultados de la organización. Podemos tener personas que saben más, pero no personas que aportan más. Y esto es un elemento clave. Por eso aparece lo del conocimiento para el negocio, porque aquí no es un conocimiento per se, es un conocimiento para los resultados de la organización. Con lo cual, si un hospital en un marco de protección radiológica tiene un objetivo que está asociado a un elemento de mayor capacidad, mayor nivel de atención para reducir listas de espera, etcétera, y que eso tenga que ver con los sistemas de protección radiológica para ver cómo se pueden ajustar, cómo pueden ser incluso flexibles para ver momentos cíclicos del hospital, etcétera, ahí lo que buscamos es poner el conocimiento en marcha para ese objetivo. Es decir, estamos tratando de orientar el conocimiento hacia una solución, un reto, un encargo, un planteamiento, digamos, de resolución de un reto. Y ahí es donde somos mucho más efectivos, porque lo importante es ver cómo podemos poner ese conocimiento alineado con los resultados de la organización, con lo que queremos conseguir. Y en esa línea es donde nosotros, una vez que tenemos claro cuáles son los resortes que queremos tocar, ahí podemos meterle muchísimas variables, desde cursos de formación hasta participación en redes, benchmarking, lectura de casos de éxito, participación de expertos externos, comunidades de práctica. Podemos meterlo muchas piezas, pero el camino sabemos cuál es. Entonces, una de las primeras recomendaciones de este webinar es que traten de alinear el conocimiento con los retos de la organización, no alinear el conocimiento con temáticas, sino con los retos de la organización. ¿Bien? Muchas veces cuando lo alineamos con temáticas, lo que hacemos es tomar los cursos que están de moda, no tomar los cursos que necesitan nuestros retos de conocimiento, nuestros retos de organización. Yo creo que hasta aquí todo va más o menos encaminado hacia entender este valor del conocimiento como un elemento clave de la agenda de dirección y de operación, y que esos intangibles tienen que estar encima de la mesa. ¿Bien? Si seguimos avanzando, es importante que tengamos en cuenta que el conocimiento tiene un carácter exponencial en su crecimiento. Quiere decir, desde siglos atrás, el efecto combinatorio del conocimiento lo que nos ha hecho es permitir ser más acelerados. Cuando nosotros nos encontramos en una realidad de las primeras industrializaciones,
los conocimientos de ingeniería, los conocimientos de telecomunicación, etcétera, pues son nulos o muy básicos. Cuando esos conocimientos empiezan a ir creciendo, unos alimentan a otros. Es decir, lo que se ha avanzado en temas de comunicación puede nutrir a las máquinas para poder conectarse de una manera más sencilla a los diferentes recursos productivos que necesitan. Esa mejor conexión me permite establecer una mejor política de almacenes. O sea, todo va generando un efecto de sinergias. Entonces, el siglo pasado, el siglo XX, fue un siglo clarísimo de explosión de la ciencia y la tecnología. Y en ese marco estamos viendo que los ciclos de vida de determinados desarrollos, de determinadas tecnologías, de determinados avances, están siendo cada vez más cortos. Y esta velocidad del conocimiento la tenemos que tener muy en cuenta, porque tenemos que ser sinceros, y es que lo que sabemos es menor que lo que se sabe. ¿Bien? O sea, nuestra empresa tiene menos conocimientos de lo que el estado del arte tiene. Sin embargo, uno va a hacer una consultoría a una empresa y de repente alguien le dice: ¿qué me vas a contar a mí, tú, que llevo 40 años en el sector nuclear? ¿Bien? Entonces, esa expresión lo que da la idea es de que hay una endogamia, hay una visión hacia el interior. La organización está poco abierta a lo que es la conexión mundial del conocimiento. No saben dónde están esos focos, esos nodos, esos lugares donde se está evolucionando lo que a mí me interesa. En el caso de protección radiológica, en el caso, como digo, de blindajes, en el caso relativo a emergencias, análisis probabilísticos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un concepto de velocidad importante, y es que las organizaciones que quieren gestionar el conocimiento tienen que gestionar el conocimiento disponible. Y eso significa el conocimiento que tenemos y el conocimiento que existe. Entonces, no podemos ser una organización que gestione el conocimiento desde el punto de vista puntero si estamos sordos a lo que está ocurriendo fuera, si no tenemos puestas las antenas, si no estamos generando ese análisis de estado del arte, si no estamos aprovechando lo que ya existe. Entonces, en esa velocidad, nosotros tenemos que incluir dinámicas de vigilancia, dinámicas de monitorización, no solamente dinámicas internas de colaboración y de comunicación interna, sino también de relación de networking con el exterior. Y en ese marco, lo que sí que les puedo asegurar es que las organizaciones que le meten velocidad a los procesos de aprendizaje son las únicas que progresan. ¿Bien? Porque mantenernos en estándares de conocimiento nivel 1, cuando ya se están manejando estándares de conocimiento nivel 2, lo que nos va a permitir es ser una organización que funciona por ahora. Funciona por ahora. Pero no tiene nada que ver una organización que funciona con una organización que progresa. Una organización que progresa es aquella que le mete velocidad a su aprendizaje. Una organización que funciona es aquella que sabe hacer algo. Y entonces, en este caso, nuestras organizaciones tienen que evolucionar y, por lo tanto, tienen que meterle velocidad a los procesos de aprendizaje. Porque lo que está pasando afuera es muy grande y necesitamos establecer medidas lo más racionales posibles para poder estar al día. Estar en la red LANET y en la red de protección radiológica en medicina son maneras de estar conectados. Son maneras de que otros hagan el trabajo por nosotros, porque es su misión. Entonces, poder conectarnos a entornos de plataforma, red, consorcios, proyectos internacionales, nos da el punto para que podamos establecer un criterio, digamos, de aprovechamiento del conocimiento disponible. Y esta es la escalera mecánica que estamos viendo aquí. Solamente llegaremos al final de esta escalera si nosotros le damos velocidad al aprendizaje y pasamos de ser una organización que funciona a una organización que progresa. Yo creo que este es un elemento importante de, digamos, de premisa y de frase clave, que yo creo que tendría que quedar bastante clara en el mindset de los que están participando. Bueno, ¿y qué tiene que ver esta gestión del conocimiento con la cultura de seguridad? Si vemos la OIA y muchas organizaciones, digamos, que hablan de la seguridad, establecen la metáfora del paraguas. Nos metemos debajo del paraguas para no mojarnos, para estar seguros, porque nos protege, ¿verdad? Entonces yo lo que he hecho ha sido establecer esa misma metáfora. Trato de ponerles aquí en el centro un paraguas para que vean que la cultura de seguridad es este entorno que está alrededor del paraguas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de cultura de seguridad, estamos hablando de
Una cultura que está muy asentada en organizaciones que tienen, digamos, unos procesos, unos modelos de actuación, una filosofía de negocio donde la seguridad es un elemento significativo, clave y crítico. Quiere decir, y esto es para poner un ejemplo, no es lo mismo trabajar con uranio que trabajar con bolígrafos. No es lo mismo. O sea, no tenemos nada que ver en cuanto a los criterios, protocolos y elementos que están detrás de esas actividades económicas. Entonces, la cultura de seguridad obviamente es un elemento que se dispara en aquellos sectores en donde el no tener seguridad puede generar un problema importante en elementos, digamos, de salud, de economía, de medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué elementos tienen que ver en ese mix entre cultura de seguridad y gestión del conocimiento? Primero, el ADN de compartir. Nosotros hablamos de cultura de seguridad y parece que lo que estamos queriendo es que la OIA nos dé un documento que habla de cultura de seguridad. La cultura de seguridad, señores, no es un documento, es un comportamiento. La cultura de seguridad es un comportamiento, porque nosotros cuando hablamos de cultura organizativa, lo que estamos es tratando de que la organización se comporte de una manera. Es igual que cuando hablamos de estrategia. Pensamos que con tener un plan estratégico ya tenemos la estrategia. La estrategia es un comportamiento en la organización. El plan es la ruta que yo quiero seguir. Pero en este caso nosotros necesitamos crear unas actitudes, necesitamos crear unos valores. Y uno de los valores fundamentales que necesita una cultura de seguridad y que comparte con la gestión del conocimiento es el ADN de compartir. Si yo pienso que mi conocimiento es mío y Eduardo piensa que su conocimiento es suyo, nunca el conocimiento va a crecer, porque va a estar estanco en la cabeza de las personas, porque sentimos mucho la propiedad de lo nuestro, la propiedad de lo que sabemos. Es más, las organizaciones incluso nos hacen reconocer que yo soy más imprescindible por lo poco que cuento. Entonces eso rompe la cultura de seguridad, porque si yo algo que hago muy bien no se lo cuento a otros por el hecho de seguir siendo yo el que lo hace bien, puedo estar promoviendo o favoreciendo que otros tengan fracasos o errores. Entonces, es muy importante que tengamos un ADN de compartir, más si sabemos que, como hemos dicho antes, los activos intangibles y el conocimiento en concreto, cuanto más se usa, más se enriquece. Cuanto más se usa, más se potencia. Entonces, vamos a tratar de que se use lo más posible. Y por eso la cultura de seguridad es una cultura abierta, es una cultura donde todas las personas de la organización tienen algo que decir. Porque esto no es, si yo trabajo en el Departamento de Cultura de Seguridad, yo soy el encargado de pensar en los temas de cultura de seguridad. La cultura de seguridad es un elemento que nace de una comunidad de personas que tienen unas actitudes de compartir en base a que la seguridad sea un valor. Entonces, ese ADN lo tenemos que crear. Y ese ADN surge no solamente por que alguien me dice que me tengo que comportar así, sino porque yo siento que es necesario comportarse así. O sea, yo me siento responsable de que mi conocimiento es un elemento de activo corporativo, no es solamente mío. Y esto, claro, el proceso educativo que hemos seguido me llevan a mis apuntes, mis exámenes, mi conocimiento, no te fijes, no te copies. Entonces, claro, nos han enseñado mucho que el conocimiento es un elemento de propiedad. Bien, entonces ahora hay que cambiar ese chip y no es fácil, no es fácil, porque la gente incluso piensa que cuanto menos cuenta es más imprescindible y tiene más, digamos que, como decía Porter, tiene más poder de negociación. Bien, entonces ese ADN de compartir nos debería llevar a un lema que a mí me gusta decir mucho, y es que yo soy más imprescindible cuanto más comparto. Y eso, la cultura de seguridad, debería ser un lema básico. Luego tenemos otro tema que son el desarrollo de competencias. El desarrollo de competencias en la cultura de seguridad nos lleva a que pensamos que todo el mundo entiende lo que es seguridad. Entiende lo que significa la seguridad. Entiende una visión sistémica de la seguridad, porque seguridad no es solamente para aquellas actividades que tienen que ver con lo técnico, porque posiblemente yo, si hago una mala gestión de proyectos, que es un tema de gestión, o hago una mala gestión presupuestaria, puedo estar afectando a la seguridad y no estoy metido en un tema de cableado o en un tema de blindajes. O sea, es un tema de sinergias, es sistémico. Pero ahí necesito crear competencias. Esto significa que necesito crear conocimiento en cultura de seguridad, necesito crear competencias en cultura de seguridad, necesito crear
digamos, un mindset de cultura de seguridad en la gente. Y eso no es gratuito. Eso hay que dedicarle una serie de, vamos a decirlo así, estructuras de aprendizaje. ¿Y estos son cursos? No solo. Bien. Aquí hay criterios como los pares, que hacen otras organizaciones que sí que tienen más desarrollada esa cultura de seguridad, cómo lo viven, cómo poder establecer esos vínculos, estancias, pasantías, elementos que me pueden ayudar a desarrollar esas competencias y que no son solamente un curso. Bueno, pues esto lo vamos a arreglar subiendo el número de horas de cursos de cultura de seguridad. Pues muchas veces ese no es el camino más adecuado. Hablar a veces de lecciones aprendidas, de cuestiones que han supuesto un problema de cultura de seguridad, enseña más hablar desde lo negativo que desde lo positivo cuando estamos viendo elementos como estos, ¿no? Donde quizás las personas son mucho más reactivas cuando ven la cantidad de problemas que se pueden generar si no hay cultura de seguridad. Es como cuando hablamos de la calidad. Dicen, ¿qué es la calidad? Dice, lo que sí te puedo decir es lo que no es la calidad. Y entonces, a partir de ahí, empieza a trabajar lo que deberías cambiar, porque la no calidad la ve rápidamente el cliente. Entonces, intentar trabajar el tema de la seguridad desde el punto de vista de competencias, pero a nivel general, las competencias no son únicamente conocimientos, son actitudes, son valores, son elementos que están también en ese ADN de compartir. Tenemos también el tema de las agendas. Y hablamos de la gestión del conocimiento y de la cultura de seguridad. Y la cultura de seguridad no es un commodity que es así y es de una manera, es decir, tiene un documento de 10 páginas y es una Biblia, ¿no? La cultura de seguridad también evoluciona con el tiempo, con lo cual necesitamos agendas en nuestros marcos de trabajo para poder pensar sobre la cultura de seguridad, para poder ajustarla, para poder evolucionarla, para poder desarrollarla. Y hay muchos que decimos, bueno, pero es que lo que no puede ser, Eduardo, es que a mí me llamen para un grupo de cultura de seguridad y es que es después de las 5 de la tarde. O sea, casi que me ha caído, lo que decimos aquí en España, me ha caído un marrón. Me ha caído un Brown Dispatcher que me ha caído a mí y ahora... Oye, ¿y por qué yo? ¿Por qué no es Omar? ¿Por qué no es Omar? O sea, ¿por qué me llamáis a mí? Porque claro, si no estamos generando agendas, es que no estamos considerando lo importante. Bien. Estamos manejándole con marginalidad de tiempos, a ver si tenemos un rato, el viernes por la tarde, a ver si este fin de semana saco un ratito. Entonces, si no hay agendas, no estamos metiendo la cultura de seguridad y el conocimiento asociado a su evolución dentro de nuestro parámetro laboral habitual, y eso no tiene sentido. Hay veces que funciona, pero funciona por voluntarismo. Y el voluntarismo, os lo puedo decir, que se desgasta. Se desgasta. Con el tiempo termina siendo algo personalista y cuando la persona que tira de ello desaparece, se acabó. También tenemos un tema que aparece aquí de cuestionamiento. La cultura de seguridad tiene como digo, una necesidad de evolución y muchas veces las organizaciones tienden a ser poco dadas a aceptar el cuestionamiento, a aceptar que las cosas pueden ser de otra manera. Como tenemos ese principal argumento de la zona de confort, si nosotros buscamos una cultura de seguridad, nos queremos sentir seguros con la cultura de seguridad. Y a veces confundimos sentirnos seguros con sentirnos cómodos con la cultura de seguridad. Yo escribí hace mucho un post en nuestro blog DICA2 que decía la cultura del verde. Y es que hay veces que en las organizaciones del sector nuclear se ponen los indicadores de tal manera que es muy difícil que no dé verde. Es que es muy difícil que no salga verde el indicador. Muy complicado. Entonces, claro, generamos muchas veces complacencia, generamos muchas veces elementos que tenemos que tratar de cuestionar. Y en ese sentido, el cuestionamiento constructivo es un elemento clave para que la gestión del conocimiento y la cultura de seguridad también se puedan alinear. También tenemos el tema del liderazgo, porque obviamente esto requiere que haya un cambio de chip, un cambio de mentalidad, y los líderes, como dicen en el Centro de Liderazgo Internacional, aquí los líderes no son únicamente los de arriba. Hay como 3, 4 clases de líderes. Estaríamos el líder corporativo que da los grandes mensajes y que establece esa relación que dentro de la cultura de seguridad el conocimiento es un valor fundamental y que son dos engranajes que tienen que ir, digamos,
en sintonía, sino también hay un liderazgo funcional. Son personas que tratan los procesos, y en los procesos es donde está el terreno de juego de la gestión del conocimiento y de la cultura de seguridad. Está en ese terreno de los procesos, está en el terreno de las lecciones aprendidas, de las buenas prácticas, está en el terreno, diría yo, incluso está en el terreno de los conversatorios, de la máquina del café. No sé si eso sí que está en el terreno de la máquina del café. Ahí está. Entonces, el liderazgo es muy bueno que establezca que a veces ese planteamiento informal de comunicación de la gente, de expresar sus preocupaciones, debería también tener su sitio, porque no sé si han llegado a participar alguna vez en estos eventos que llaman de café del conocimiento o knowledge coffee. Bueno, pues lo que están buscando es que realmente los entornos informales alrededor de una mesa tomando un café donde se busca el conversatorio son elementos que muchas veces las organizaciones tienen que suplir la ausencia de esas estructuras de manera formal con los cafés que la gente se toma de manera informal. ¿Bien? Entonces, de repente hay cafés que son los elementos comunicacionales más importantes de transferencia de conocimiento de la empresa. ¿Y quién los montan? Solamente los empleados, porque quedan a una hora en tal sitio a desayunar. Y eso es un elemento crítico. Entonces, la cultura de seguridad tiene que establecer que no solamente los patrones de intercambio de conocimiento pueden ser formales, también pueden ser informales. Y también pueden ser presenciales y también virtuales. Entonces, hay que trabajar mucho los modelos de comunicación donde el liderazgo tiene su terreno de juego. Y finalmente, los espacios colaborativos. En la gestión del conocimiento y la cultura de seguridad necesitamos saber dónde están los espacios que la organización me pone a mi disposición para que yo, lo que yo sé, lo que me pasa, lo que me preocupa, lo que me inquieta, aquellos elementos, digamos que en el conocimiento podrían servir a otro, es un sentimiento muy solidario, un sentimiento de esto que estoy pensando le podría pasar a alguien, esto que me ha pasado a mí que no le pase a otra persona, esto que hago yo mejor, que me está saliendo mejor que otras veces, oye, he incorporado esta buena práctica y yo creo que esto lo deberían saber también otros miembros de la organización. Esos espacios deben estar, digamos, claramente identificados. Entonces, desde elementos asociados a un foro virtual o a una comunidad de práctica, a un grupo de mejora, a un grupo de trabajo, a un determinado, como decía Omar antes, esos webinars que se dan los viernes. Tiene que haber un lugar, un espacio de encuentro, un meeting point, un hub, que nos permita tener un lugar, digamos, donde las personas que quieren contar puedan contar. Y aquí me gustaría insistir en que la gestión del conocimiento en esta cultura de seguridad tiene mucho que agradecer a las personas que tienen ese carácter de multiplicadores del conocimiento. Lo que he hablado antes de soy más imprescindible cuanto más comparto. Pero ¿qué sucede? Que con esas personas tiene que pasar algo. Esto significa que no hay que castigar a los que no comparten, pero sí que hay que incentivar y reconocer a los que sí lo hacen. Porque realmente necesitamos que esas personas sientan que la organización está promoviendo esas actitudes. Entonces, en esos espacios colaborativos necesitamos reconocer. ¿Y por qué digo esto? Porque, Eduardo, lo que no podemos tener en los espacios colaborativos es siempre a los mismos. No pueden estar siempre los mismos. Cuanto más savia nueva entre los espacios colaborativos, quiere decir que nuestra llamada de incentivos y de reconocimientos está siendo potente. Yo quiero ser como ellos. Yo quiero estar ahí también. Yo tengo cosas tan importantes como las que ha contado esa persona. Entonces, en ese sentido, necesitamos crear espacios colaborativos que atraigan, no solamente que den un lugar para aquellos que ya lo venían haciendo y que son siempre los mismos. Bueno, avanzando en esta línea de la charla y en esta cultura de seguridad y gestión del conocimiento, llega un momento en el que alguien dice, ¿y la gestión del conocimiento cómo me la como? ¿Cómo la aterrizo?
cómo ese avión, que parece ser muy bonito en sus conceptos y en sus dimensiones, cómo la aterrizo a mi organización, cómo la puedo poner en marcha. Bueno, tras analizar, investigar, hacer mucho análisis de cómo se estaban desarrollando los modelos de gestión del conocimiento en el mundo, desde ICA2 llegamos a una conclusión bastante concreta que además nos está sirviendo mucho para desarrollar nuestros proyectos. Con esto que están viendo aquí, de manera muy simple, es el esquema que nosotros desarrollamos para poder aterrizar la gestión del conocimiento en una organización. Empezaríamos por la parte de conectar. ¿Qué significa conectar? Conectar significa que mi organización, en esa línea anterior que comentaba, está aprovechando lo que se sabe y lo que sabemos. Es decir, tiene una interpretación de conexión con los stakeholders, con el entorno, y tiene una interpretación de conexión entre las propias áreas de la organización. Entonces ahí tenemos como dos tipos de proyectos que llamamos. Los proyectos de vigilancia tecnológica, benchmarking, inteligencia competitiva, que tienen que ver con todo ese aprovechamiento del estado del arte existente. Y por otro lado tienen los proyectos de comunicación interna, donde lo que buscamos es que lo que sabe la organización pueda aprovecharlo. Es decir, como decía el director de Siemens hace años, decía, si supiéramos lo que sabemos, bueno, pues ahí la idea es aprovechar ese conocimiento y que por lo tanto lo que pasa en un área yo pueda reconocerlo y pueda identificarlo y sé que está en algún sitio. Es muy triste pensar que hay personas que trabajan en una misma organización, se ven en el ascensor y apenas saben qué están haciendo unos y qué están haciendo otros. A 10 metros salgo, entro en el siguiente departamento, no tengo ni idea de lo que están haciendo ahí. No tengo visión de cadena de valor, no tengo idea de curiosidad y de conexión, no hay conexión interna, ¿no? Entonces, claro, hay muchas verticales, pero hay pocas transversales, hay poca horizontalidad. La gestión del conocimiento en una organización es mucho de horizontalidad, de transversalidad, de multidisciplinariedad. Entonces, en ese conectar nos planteamos un análisis de si mi organización está bien conectada externamente y si está bien conectada internamente. Proyectos de benchmarking, vigilancia tecnológica, todo ese marco, digamos, de estado del arte, y proyectos que tienen que ver con, llamémoslo así, canales de comunicación, productos de comunicación, espacios de comunicación, etc. Y eso establecemos un enfoque que llamamos de conectar. El segundo de los enfoques es el de ordenar. ¿Y este a qué se refiere? Se refiere también a dos líneas. Ordenar es que tenemos una fácil llegada al conocimiento. Muchas veces nos estamos ante la tesitura de necesito un plano del sistema de ventilación y esto dónde está. Esto me pasó un correo, Omar, el mes pasado, yo creo que eso está en una carpeta. Todo esto son ineficiencias que están, digamos, lastrando nuestra opción de acceso al conocimiento. Incluso podríamos llegar a, ¿y quién sabría de esto? Y tú sabes, y, hay una carpeta compartida, sí, pero ¿sabéis qué pone? Es que pone plano versión 1, luego hay uno que pone versión final y luego hay otro que pone versión final definitiva y luego hay otro que pone versión final definitiva 2. Bueno, ¿y cuál es la última? Entonces, claro, empezamos a tener un criterio muy complicado de saber incluso cuál es el conocimiento actualizado del asunto. Entonces, ordenar tiene también una bifurcación que es ordenar respecto a registros y ordenar respecto a personas. Si decimos ordenar respecto a registros, es lo que todos conocéis como gestión documental, gestión de contenidos, toda la estructura de metadatos, de clasificación documental, taxonomías. Es decir, cómo poder tener un buen sistema para preguntarle y decir, de esto qué sabemos, y que nos pueda dar informes, guías, instrucciones, manuales, artículos, presentaciones de eventos, etcétera, y que yo pueda tener esa base de conocimiento bien estructurada para poder llegar a él rápido y ser confiable. Y por otro lado, en el ordenar, en cuanto a personas, tener la idea clara de los expertos, quién sabe de qué, cómo llegar a ellos, si esos expertos tienen ya unas preguntas frecuentes resueltas, esos expertos
cómo pueden socializar su conocimiento desde el punto de vista de que tienen mucho tácito. Es decir, hay mucho conocimiento clave de mi organización, no está escrito, que está en la cabeza de esas personas. Y es más, no es que no esté escrito, es que es difícil codificarlo, es difícil escribirlo. Por lo tanto, no estamos ante una realidad de desgana, sino que es un conocimiento muy experiencial, muy de base, digamos, de base de conciencia propia, ¿no? Y ahí necesitamos establecer quiénes son nuestros expertos, cómo poder trabajar con ellos, cómo evidenciar su conocimiento, cómo crear píldoras formativas audiovisuales, cómo establecer todo ese criterio para que esos expertos puedan estar disponibles y puedan anticipar aquellos elementos, digamos, que la gente recurre a ellos de forma más frecuente. Entonces ahí tenemos otra línea. Primero conectar y luego ordenar. Conectar externa e internamente y ordenar recursos y personas. Luego tenemos la parte aquí abajo de socializar. Y en socializar nos meteríamos en lo que sería la parte de contarnos lo que nos pasa. Bien, aquí arriba en conectar es el conocimiento disponible, pero aquí es la agenda, lo que nos está pasando, las experiencias. Aquí en definitiva tenemos también dos líneas. Una línea que está muy vinculada con el planteamiento de lecciones aprendidas y buenas prácticas. Es decir, elementos de error y de acierto y de caso de éxito que están produciendo evoluciones en las maneras de trabajar de la organización. Socializar es compartir el conocimiento de características significativas, clave, crítico dentro de la organización. Entonces, socializar, por un lado, nos llevaría a ese entorno de compartir lecciones aprendidas, buenas prácticas, ideas, etc. La otra vía es ya no tanto desde mi persona, sino estructurarlo en un ecosistema como comunidades de práctica. Comunidades que se preocupan no solamente de qué nos está pasando desde el punto de vista de esas experiencias, sino de evolucionar el conocimiento de esas prácticas clave. Es decir, tratar de provocar innovaciones y mejoras en esas prácticas. Tratar de institucionalizar ese espacio de socialización para que tengamos algunos conocimientos que sabemos que son claves para nuestro funcionamiento, que los podamos tener cubiertos en un entorno donde estamos preocupados porque se profundice y se evolucione ese know-how. Y ahí es donde tenemos, por un lado, como digo, la parte de personas motivadas a compartir y por otra parte, digamos, el enfoque de comunidades donde ya institucionalizamos la socialización. ¿Bien? Y en el último de los enfoques tenemos el desarrollar. Y el desarrollar también lo bifurcamos en dos líneas. Desarrollar es desarrollar nuevo conocimiento como una línea básica de nuestra organización. Por un lado, el típico elemento formativo, desarrollar nuevo conocimiento a través de programas de desarrollo de competencias, de todo ese elemento, digamos, asociado a lo que hemos llamado siempre el plan de formación. Y por otro lado, lo que llamaríamos el tema de mejora e innovación, desarrollar nuevo conocimiento asociado a ese espacio de creatividad, bien, de meter una agenda de creatividad, una agenda de reflexión, utilizando modelos como ISO, FQM, Six Sigma, Design Thinking, elementos, digamos, que nos ponen encima de la mesa incluso las técnicas de creatividad de Edward de Bono, y que ahí tratemos de darle enfoque de laboratorio de ideas, ¿vale? Para que podamos desarrollar un entorno, digamos, con espíritu innovador dentro de nuestra organización. Así que tenemos un enfoque conectar interno-externo, ordenar recursos, personas, socializar desde el punto de vista de multiplicador de la persona personalmente individual y comunidades, y el desarrollar desde la óptica de competencias y la óptica de esa creatividad e innovación. Y esos cuatro enfoques, que son los que tenemos que ver en la organización, por dónde empezar, porque no te los puedes comer todos a la vez. Y tenemos proyectos que tienen que ver con comunicación interna como el primer eslabón que hemos identificado clave en una organización, o tenemos otros que tienen que ver con los expertos. Por ejemplo, cuando venga Carlos Castelao la semana que viene, tiene mucho que ver con los expertos, porque la jubilación en masa de personas del Consejo de Seguridad Nuclear está poniendo encima de la mesa un relevo generacional que es preciso
en términos de conocimiento, evitar la descapitalización cognitiva del consejo. Entonces, ahí hay un tema clarísimo que estamos trabajando. Y ese tema lo queremos incluso vincular, y así lo estamos haciendo en el consejo, con lo que llamamos socializar en la parte de comunidades. Hemos creado una comunidad de hallazgos y ahí estamos buscando la relación entre el know-how experto y el poder socializarlo, es decir, que llegue a más personas. Y entonces esos diferentes enfoques nos van dando la tipología de proyecto que necesita, en primera instancia, una organización. Pero siempre, siempre viendo el dibujo completo. Es decir, yo puedo tener un proyecto de socializar, pero entiendo que hay otros enfoques como conectar, ordenar y desarrollar, y sé en qué situación estoy en cada uno de ellos. Esto es como una analítica de sangre. Yo tengo varios capítulos de analítica y yo estoy viendo cuáles son los valores que tengo en el hierro, en los glóbulos, en las plaquetas. Yo estoy viendo cómo estoy y en los donde vemos que está el problema, tratamos de posicionar el proyecto en ese enfoque. No obstante, para que esto se desarrolle, estos 4 enfoques, necesitamos plantearnos un elemento básico de soportes. Quiere decir, la organización necesita crear unas políticas de, bueno, me interesa compartir cómo lo hago, en qué tiempos, esto cómo se reconoce, esto cómo se incentiva. Yo puedo participar en cualquier ámbito o es por invitación. O sea, aquí necesito tener unas políticas claras donde la organización establezca los valores que queremos potenciar y las reglas del juego. Estas son políticas que hay que establecer para que no tengamos una situación de caos interno donde te puedes encontrar con que hay personas intentando participar en lugares erróneos o hay personas que están diciendo, es que como dicen de expertos, yo es que llevo aquí 30 años. Bueno, es que no es lo mismo llevar mucho tiempo que ser un experto. Entonces hay que pasar por unos criterios que analizan el carácter de criticidad del conocimiento que usted tiene. Porque sin criticidad del conocimiento que usted tiene, el conocimiento que usted posee es muy convencional y se puede encontrar fuera fácilmente. Con lo cual, no todas las personas que se van a jubilar tienen conocimiento crítico. Hay que analizarlos. Y en ese sentido hay unas políticas que establecen unos criterios. Y luego hay una organización. Para hacer todo esto, conectar, ordenar, socializar, desarrollar, esto no es gratis. Necesitamos crear unos responsables. Necesitamos crear lo que llamo yo a veces un grupo cero de gestión del conocimiento, que permita integrar, no crear un departamento. No confundan la gestión del conocimiento con un nuevo área. Para nada. La gestión del conocimiento es más un comité interdepartamental, donde están principalmente 4 áreas. Están las áreas de formación y recursos humanos, las áreas de sistemas y tecnologías, las áreas que tienen que ver con comunicación, ¿bien? Y las áreas que tienen que ver con calidad. Si ustedes juntan comunicación, calidad, tecnología y recursos humanos, talento, formación, como queramos llamarlo, esos 4 son los pilares de la gestión del conocimiento, porque son los que van a permitir que todos estos enfoques puedan darse. Entonces, ahí necesitamos crear un comité, un grupo cero, necesitamos desarrollar competencias que sepan lo que es la gestión del conocimiento. Por eso estamos montando certificados en España para que la gente pueda tener un título de gestor del conocimiento oficial. Entonces, esto nos lleva a considerar una organización que está poniéndole recursos y agenda a la gestión del conocimiento y herramientas, porque no todos somos 6 personas en una misma oficina donde multiplicar conocimiento es muy fácil, es torcer la cabeza y mirar al compañero y preguntarle. Hay lugares en donde tenemos, como por ejemplo Omar, que tienen 2 lugares en Venezuela y ahora en Colombia, entonces hay deslocalización, las personas están en diferentes turnos, hay diferentes cuestiones que no hacen que todos convivamos en el mismo momento, en el mismo lugar. Con lo cual hay herramientas que tienen que ver con intranets, determinadas redes sociales, herramientas asociadas a la conectividad de la gente, porque claro, si yo lo que busco es que el conocimiento se multiplique, necesito poner espacios para que la gente coincida. Entonces pueden ser síncronos o asíncronos, pero necesitamos que las personas coincidan. Con todo este esquema es con lo que nosotros consideramos que uno puede plantearse una gestión del conocimiento operativamente efectiva. ¿Bien? Y para terminar, y no hacer de este webinar un
una clase de facultad de 5 horas, vamos a hablar de como los 10 mandamientos, bien, los 10 factores clave de éxito que yo considero fundamentales para que la gestión del conocimiento tenga un lugar, digamos, adecuado en la organización. El primero de los mandamientos es activar el conocimiento, y eso significa que vamos a creernos todos que el conocimiento es un activo y que, por lo tanto, necesitamos pensar que no solamente es un recurso valioso, sino que activar el conocimiento significa moverlo. Cuando una persona está activa, cuando alguien dice, esa persona es muy activa, es que se mueve, pues aquí tenemos que activar el conocimiento. Y activar el conocimiento no es solo un criterio contable, activo y pasivo. Activar es que se mueva. Entonces, hay dos cuestiones fundamentales en el primero. Considerarlo un activo y moverlo, que fluya. ¿Bien? El segundo de los mandamientos es el alineamiento estratégico. El conocimiento, no conocimiento per se. No es saber de blindajes por saber de blindajes. No es saber de inspección por saber de inspección. No es saber de prueba radiológica por saber de prueba radiológica. Es porque hay un propósito misional de la organización. Hay un reto asociado y un objetivo. Y cambian los matices del conocimiento si los retos de la organización cambian. Imagínense, nosotros estamos ahora con la central de Almaraz, en España, que tiene 2028 como fecha de cierre. Los planteamientos de conocimiento no son los mismos desde que se sabe el tema del desmantelamiento que antes. Porque ya hay unos conocimientos que se están poniendo encima de la mesa como prioridades. Porque en ese plan que se establece de salida hay conocimientos que toman protagonismo. ¿Bien? ¿Y por qué toman protagonismo? Porque hay retos que toman protagonismo. Por lo tanto, estamos hablando de que metamos un alineamiento estratégico entre el conocimiento y, digamos, el rumbo de la organización. Eso nos lleva al tercero, no conocimiento per se. No confundan más horas de formación y más, digamos, aprendizaje individual con que la organización a nivel de gestión del conocimiento está más nutrida. Para nada. Podemos tener gente con mucho más conocimientos, pero con el mismo funcionamiento o peor. Porque en el caso del conocimiento tiene un aliado fundamental, que es la actitud. Entonces, podemos ser incompetentes por actitud, no por conocimiento. ¿Bien? 4. Conocimiento tácito crítico. Conocimiento tácito significa que está en nuestra cabeza, que no está codificado. Suele ser el más importante, suele ser el más diferenciador, suele ser, yo diría, el de los magos, el de los que tienen los trucos en la cabeza. Eso de vamos a esperar hasta que venga Eduardo porque si no, no lo vamos a hacer bien. Es ese conocimiento que hace que una persona sea como la referencia clave. Bueno, pues ese conocimiento tácito, muchas veces pensamos que todo el mundo que es imprescindible tiene conocimiento tácito crítico. Y no es así. Hay personas que crean su caja negra. Crean una caja negra no porque lo que hacen sea complicado, sino porque tienen un privilegio frente a determinada información y determinados datos, y si solo los manejan ellos, son imprescindibles, pero no tienen conocimiento crítico. Han creado una caja negra. Entonces, es importante ver la efectiva criticidad. ¿Y eso cómo se ve? Principalmente por 4 elementos. Un elemento tiene que ver con la complejidad del conocimiento. Eso significa es difícil de entender. Un conocimiento, cuando es difícil de entender, se vuelve complicado tener repuesto. Segundo, es un conocimiento difícil de transferir. Eso quiere decir que no es que sea difícil de entender, es que es difícil de contar. Es ese tipo de conocimiento que a veces decimos, tardo menos en hacerlo que en contártelo. ¿Vale? Porque es un conocimiento muy experiencial que, y esto cómo te lo cuento, ¿cómo te digo yo que yo estoy escuchando que esa válvula está mal? A ver, ¿cómo te cuento que yo escucho, es que yo escucho de una manera? ¿Y cómo se escucha de una manera? ¿Vale? Y luego, tercero, es un elemento clave en esa criticidad, la escasez. No hay muchas más personas que sepan de esto en mi organización e incluso fuera. ¿Bien? Y el 4, la utilidad.
Es un conocimiento que sin él hay áreas que no funcionan. Hay una actividad recurrente que sin ese conocimiento puede entrar en una crisis de funcionamiento. Entonces, complejidad, transferencia, escasez, utilidad. Si confirmamos eso en lo que una persona tiene en su cabeza, cuidado, cuidado. Nos toca empezar el número 5, gestión de riesgos, porque tenemos la posibilidad de considerar que la dependencia de determinadas personas, la dependencia de determinados expertos, es un tema de gestión de riesgos. Nadie está exento de un accidente, de una baja, de una enfermedad, incluso de una salida, que queremos buscar nuevos aires, y esos riesgos nos pueden descapitalizar de forma importante. Y hay veces que es casi imposible reconstruir el histórico. Eso nos llevaría a cometer errores que ya teníamos solventados. ¿Bien? Y eso los he visto yo en muchas organizaciones que no han tenido el planteamiento adecuado de jubilaciones o el planteamiento adecuado, ya no de jubilaciones. Piensen que alguien que lleva poco tiempo en nuestro hospital, en temas de protección radiológica, en nuestra fábrica o en determinado agente que tenga que ver con temas de protección radiológica, puede ser que el último que ha llegado es el que más sabe. O sea, que no piensen que es todo jubilación. Hagan una matriz, establezcan las áreas de conocimiento de su empresa, de su organización, pongan en las columnas las funciones, es decir, las actividades y de lo que hay que saber. Y empiecen a poner en las celdas, en las intersecciones, nombres de personas. Donde solo haya una persona, empiecen a preocuparse, independientemente de la edad que tiene. Tiempos. Tema interesante. La gestión del conocimiento, como digo, no es un tema marginal. Después de... hay gente, incluso directivos, que yo escucho diciendo: dejen de pensar sobre esto, póngase a trabajar. Entonces, pensar no es trabajar. ¿Les ha quedado claro? ¿Les ha quedado claro a todos que pónganse a trabajar, dejen de pensar sobre esto? Entonces, hay un tiempo clarísimo que necesitamos establecer para la gestión del conocimiento, esa agenda, ¿no? Entonces, si nosotros planteamos que hay 40 horas semanales de trabajo, consideremos que nuestra capacidad de carga para la actividad que estamos llamando trabajo habitualmente no puede ser 40, tiene que ser 35, porque necesitamos un espacio para que la organización aprenda, no para que la organización haga. Si todo el tiempo es para hacer, nos falta tiempo para aprender. Hay muchas veces que no estamos terminando un proyecto cuando estamos ya casi empezando el siguiente, no le hemos podido sacar ni lecciones aprendidas, ni hemos podido sacar la relatoría de los temas importantes que se han podido atascar, los temas que hemos podido aprender. No. ¿Por qué? Porque establecemos criterios de carga asociados al máximo de nuestras horas. Y esos criterios de carga están más en hacer que en pensar, que en intercambiar, que en compartir, que en reflexionar, que en cuestionar. 35 más 5, háganme caso. El séptimo, la agenda innovadora. En esas 5 debería algo darnos un poco el aliciente de la innovación. Muchas veces cuando hablo en el sector nuclear de la innovación, alguien dice: no toques esto, el bicho no se toca, ¿vale? Entonces aquí es una cultura de mantenimiento, pero no de innovación. Una cultura de seguridad y mantenimiento, pero no de innovación. Piensen que no todos son centrales nucleares. Estamos hablando de que ustedes trabajan en organismos que pueden estar en la educación, en el tema radiológico, pueden estar en la medicina, puede estar en la industria, y que estos temas, digamos, cuando el conocimiento fluye, pide innovación, porque el conocimiento, otra cosa no, pero es agradecido con las ideas. ¿Bien? Posiblemente una persona con mayor nivel de conocimiento tenga un mejor flujo de ideas y un mejor flujo de calidad de sus ideas. 8. Victorias tempranas. Nunca intenten poner la gestión del conocimiento en su organización con la expectativa de a ver el año que viene qué hemos podido conseguir. Así no funciona, porque la gestión del conocimiento es muy de ADN, es muy emocional, es muy de comportamiento. Necesita victorias tempranas, logros, necesita inercia positiva,
alimento pronto. Entonces, busquen fórmulas donde rápidamente se pueda ver la efectividad del conocimiento. Por ejemplo, imagínense que están haciendo un mantenimiento en una instalación nuclear y de repente de ese tipo de mantenimiento se hacen al año 70 y ese tipo de mantenimiento cuesta 100 cada uno, con lo cual tenemos 7.000 que nos estamos gastando. Y alguien tiene una idea que se puede traducir en un plazo de trabajo de la mitad de tiempo. Eso lo podemos traducir a dinero. Y yo les digo que en cuanto ustedes traduzcan a dinero la gestión del conocimiento, la cosa cambia. La cosa cambia. Mucho. Otras cuestiones que no son dinero y que también pueden entrar en esto que llamamos los impactos. La imagen de la organización, los plazos que trabajamos, menores costos, mayores ingresos, mayor volumen de ventas, mayor satisfacción del cliente. Hay muchos elementos en los cuales podemos centrar nuestras victorias tempranas, pero piensen que siempre tienen que ser impactos, no actividades. Confundimos los indicadores de la gestión del conocimiento muchas veces. Díganme los indicadores de este año de gestión del conocimiento. Dice, hemos hecho 12 seminarios, ha habido 240 participantes, hemos hecho 5 webinars y además hemos generado 4 cursos de formación. Eso son actividades, no son resultados. Entonces, vayamos a los impactos. Plazos, costos, ingresos, ventas, imagen de la organización, satisfacción del ciudadano, etcétera, o del cliente. Vamos hacia adelante. Hablemos de impactos, no tanto de actividades. Sin las actividades no hay impactos, sí, pero también solo con las actividades no nos podemos quedar. Y por último, la responsabilidad de todos. Esto significa que no piensen que la gestión del conocimiento es un tema donde hay que perseguir, yo siempre digo, con un palo a los demás. Cuenta lo que sabes, cuenta ya, habla, no te calles. Y entonces eso es muy desgastante. Cuando nosotros creamos en las personas la automotivación de soy más imprescindible cuanto más comparto, y eso necesita mucha sensibilización, cuando conseguimos eso y vemos que la responsabilidad es de todos, la organización se vuelve solidaria. Y en un ámbito solidario el conocimiento se comparte porque uno quiere, no por lo que recibe. Piensen que hay muchos lugares en organizaciones que se han corrompido por el tema de los incentivos desde el punto de vista de si no me premian, no cuento. En algunos sitios incluso el bono económico anual para un tema de compartir se ha vuelto salario habitual. Es decir, ya forma parte, cuentes o no cuentes, lo dan por hecho. Entonces, cuando uno considera que quiere contar sin pedir nada a cambio, es cuando las cosas están cambiando. Así que, nada más, si queréis hacer alguna pregunta o comentario, aquí estoy y no solamente ahora. Ahí tenéis mi correo cuando queréis hacerme cualquier pregunta a vuestra disposición. Nada más, Eduardo. Gracias, Carlos. Omar, para ver las preguntas, entonces. Totalmente, de verdad. Bueno, primero que nada, felicitaciones, Carlos. De verdad que ha sido, digamos, la constante durante todo el chat. Ha sido, por supuesto, extraordinaria el feedback. Gracias. Fíjate, he venido integrando algunas preguntas, ¿sí? Y creo que, digamos, como para ir resumiendo parte de ellas, yo creo que hay 2 puntos importantes acá que además me llevo. Además que estoy súper encantado porque me reí casi durante toda la presentación, porque son muchísimas cosas que tú escuchas a todos los niveles, en todas las organizaciones, en cualquier parte del mundo, ¿no? No importa en dónde estemos, vemos algunas características muy similares. Sin embargo, el tema de que las organizaciones que aprenden son aquellas que progresan, creo que es fundamental. Y yo siempre digo una frase que con esto quiero comenzar otro punto, y tiene que ver con que la predictibilidad y la innovación son enemigos. Es decir, en el momento en el cual tú te vuelves muy predictivo, es decir, haces las mismas cosas de la misma forma durante un tiempo, etcétera, pierdes la posibilidad por completo de la innovación. Y evidentemente, una empresa que es muy predictiva, además, entra en un juego en donde la competencia ya sabe cómo vas a actuar. Tus contrarios también, es decir, tienes todas las de perder. Entonces, conecto, digamos, esta pequeña reflexión un poco con algunos de los comentarios que nos daban,
parte de las personas que nos estuvieron acompañando. Y, por ejemplo, nos comentaban el tema en el caso de la autoridad reguladora. Sí, ellos nos decían, mira, una consulta sobre los organismos reguladores, quienes por un lado no están dedicados a producir valor en términos económicos ni a producir conocimiento, por lo menos no de manera central. Los manuales actuales se reducen en mostrar que la gestión del conocimiento es transferencia de conocimiento y comienza, digamos, un círculo vicioso. ¿Qué opción le das tú al tema de los organismos reguladores? ¿Cómo tratar de impulsar desde esa perspectiva? Ok, como como decíamos en el colegio cuando éramos pequeños, dice, esa me la sé. Esa, Omar, me la sé. Mira, Menos mal, nosotros menos mal. con el Consejo de Seguridad Nuclear y con otros, cuando estuvimos trabajando con el Consejo, nos tocó hacer un análisis de lo que llaman regulatory bodies en el mundo, asociado al tema nuclear, obviamente. Y los organismos reguladores tienen como dos dimensiones. Una, aplicarse la gestión del conocimiento para ellos mismos, y otras, promover la gestión del conocimiento en los regulados. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La propuesta de valor, que tienen que pensar que no es solamente un tema económico. La propuesta de valor es un tema misional. Es decir, yo aporto valor como consejo cuando la función que yo estoy desarrollando le interesa a la sociedad en la cual vivo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, voy a ir enchufando la máquina que se me quedaba sin batería. Cuando yo, por ejemplo, trabajo en la universidad tiene una propuesta de valor que le sirve a la sociedad porque está formando las generaciones del futuro. Si la propuesta de valor es tener un título, pues entonces quizás los stakeholders que contratan dirán, bueno, yo lo que quiero es gente preparada, no gente con un título. Entonces, a lo mejor la universidad pierde su legitimidad. Entonces, la propuesta de valor siempre es cumplir la función para la cual existes. Y los organismos reguladores tienen que cumplir la función para la cual existen. Y en ese sentido, la función para la cual existen necesita que tenga unos niveles de calidad y unos niveles de adecuación al conocimiento que se mueve en las prácticas que maneja el organismo regulador. La inspección, ¿vale? Todos los temas que tienen que ver con supervisión, análisis, temas de riesgos, o sea, hay una serie de elementos en la seguridad nuclear o en la protección radiológica, que son las que conozco yo en el Consejo más habitualmente, las dos direcciones generales, que lo que buscan es tener un estado del arte controlado para que esa práctica reguladora sea de la mayor calidad posible, porque hay mucho en juego detrás de un sector donde la seguridad es un valor crítico. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se participa en los grupos de la NEA, se participa en INPO, en Guano, etcétera. ¿Qué son al final? Son organizaciones intensivas en conocimiento, Un organismo regulador es un organismo que maneja el conocimiento de seguridad de las instalaciones que se dedican al tema nuclear o al tema radiológico. Es un organismo pleno de conocimiento y se lo tiene que aplicar internamente. Y como esa organización necesita crear una gestión del conocimiento como planteamiento, digamos, propio, también en los que está regulando tiene que identificar que hay una cadena de valor ahí. O sea, que de nada sirve que yo sea una organización con los últimos estándares regulatorios si mis regulados no generan una pauta de seguimiento de mis directrices. Con lo cual, ahí hay un enganche, hay como un yin y un yang, o hay como una moneda con dos caras. Aquí tenemos la parte de gestión del conocimiento interna para el organismo regulador, que la requiere porque, entre comillas, ¿qué vende un organismo regulador? Conocimiento. Claro. ¿Qué hacen los auditores o los inspectores cuando van a una planta? Lo que hacen es tratar de confirmar que hay unas prácticas de actuación que se están llevando de manera apropiada. Y esa apropiada tiene que ver con que esa persona tiene unas skills, tiene unas competencias de interpretación de situaciones. Porque también es verdad, no confundamos procedimiento con conocimiento. Eduardo puede escribir un procedimiento y yo leerlo y no entender lo mismo que Omar leyendo el mismo procedimiento. Uh-huh. Por lo tanto, hay un expertise, un know-how
que es preciso tener en cuenta ¿para qué? Para hacer la mejor interpretación de ese procedimiento. Entonces, bueno, pensemos que en ese caso, ya os digo que hay una parte interna y una parte, digamos, de los regulados. Excelente, excelente, Carlos. Y fíjate, aquí también hay una pregunta Eduardo bien quería decir algo, ha levantado la perdón, mano. Sí, Omar. perdón, Eduardo. No, no, está bien, está bien. Está bien que seas tú de la moderación, porque hay un tema interesante. No, solamente para recordarles de que la próxima semana va a estar Carlos Castelao del Consejo Nacional Nuclear hablándonos sobre la experiencia que tiene el Consejo, un órgano regulador, en el tema de gestión de conocimiento. Así que esto va a ser el día 11 a las 6 de Sí, la tarde, hora de Madrid. sí. Gracias, perfecto, claro que sí. Fíjate, Carlos, aquí hay dos preguntas bien interesantes con bastantes kilómetros de distancia. Fíjate, Antonella de Perú y Heidi desde Suecia comentan un punto súper interesante y tiene que ver con cómo se puede dar valor al conocimiento. ¿Existe alguna metodología o alguna técnica que permite darle valor? Y por otro lado, si la organización precisa de políticas para determinar el conocimiento y reconocer expertos de la misma, ¿cómo se puede evitar que el conocimiento no sea compartido con otros? Bien, vamos a... Bueno, voy a empezar por la primera. Bien, Ujú, ¿cómo darle valor al conocimiento? Vale. Digamos que el valor se le da al conocimiento por los impactos que se esperan de él. Bien. ujú, Entonces, eh, cuando nosotros desarrollamos un tema de gestión del conocimiento en una organización, buscamos lo que llamamos un sponsor. ¿Qué significa un sponsor? Significa que hay alguien que espera que la gestión del conocimiento dinamice un resultado del negocio, un resultado de la actividad, un resultado de la organización, un resultado del organismo regulador. Entonces, imaginemos un caso. Nosotros queremos eh, mejorar el coste de mantenimiento de un sistema de refrigeración, lo que llaman las piscinas de una central nuclear, ¿vale? Decimos, oye, queremos reducir el coste de mantenimiento de esas piscinas. Vale, entonces, ahora vamos a poner una comunidad de práctica a trabajar sobre un tema asociado a refrigeración y sistemas de, digamos, de enfriamiento. Cuando nosotros estamos poniendo en disposición ese conocimiento de la gente, ¿qué esperamos? ¿Que compartan mucho o que den un resultado? ¿Qué esperamos? ¿Que compartan mucho o que den un resultado? Pues en el caso que nos ocupa es que den un resultado. Cuando ujú. decimos que compartan mucho, ojalá, pero que den un resultado. Es que si no, Omar, esto pasa de ser una gestión del conocimiento para la organización a una gestión del conocimiento para los que están conversando. Claro, y era Entonces, lo que tú comentabas en el webinar, es decir, tener un impacto real que se traduzca en una respuesta para la organización. si yo soy capaz de la comunidad de decirle a mi sponsor del tema de refrigeración que hemos logrado una solución que reduce un 16% los costes de mantenimiento al año, y entonces eso ya es cuando dices, el de arriba es el que está diciendo, no, como decíamos, ¿cómo se le da valor al conocimiento? Así, poniéndole alineado con el negocio, con la actividad, con la función, con la misión. Porque si no, al fin y al cabo, lo que hemos hecho siempre es decir, pongan ahí unas personas a pensar, Ujú. pero ¿y qué pasó? Hay veces que no pasa nada. Incluso, Omar, hay veces que pasa algo, damos una solución y no nos hacen ni caso, que es peor, Claro, es claro. peor. Entonces, esa es una cuestión. El valor al conocimiento se le da desde el comienzo. ¿Por qué? Porque el conocimiento articula una necesidad del negocio. Y la segunda, que sería cómo evitar que no se comparta, ¿cómo evitar que no se comparta? Bueno, lo primero es haciendo visible que queremos un comportamiento de compartir. Bien, a veces pensamos que las personas, por estar en una organización, saben que compartir es un valor crítico de esta empresa o de este organismo regulador o de este hospital, etcétera. No es así. Hay personas que no saben que se espera de ellos participación. ¿Por qué? Porque además, si nuestra cultura laboral es dedícate a lo tuyo,
la gestión del conocimiento choca con eso, con dedícate a lo tuyo. Claro. Choca. Entonces, yo cuando me meto en una organización, puede ser hasta que me sorprenda el hecho de que me impliquen en debates y que me impliquen en momentos de reflexión. O sea, me puede hasta chocar, puedo hasta sentirme raro. Entonces, cuando una filosofía se vuelve participativa y abierta, entonces yo tengo más opciones de ser menos antipático, porque realmente no compartir conocimiento es antipático. Es antipático. O sea, al final terminas generando, incluso egoístamente, Omar, si no compartimos conocimiento, que sería el primer elemento para que otros compartan con nosotros, porque esto es un elemento de reciprocidad. Dar y recibir. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no compartimos conocimiento es el primer paso para perder oportunidades de aprender. Porque yo aprendo más cuanto más comparto, porque los demás sienten que conmigo tienen una bidireccionalidad abierta. Entonces, en ese sentido, lo primero que yo haría para evitar que no se comparta es hacer visible que queremos tu participación y de que si quieres participar, tienes el sitio donde hacerlo. ¿Bien? Dejar claro ese valor participativo. Esperamos de todos todo lo que pueda representar valor para esta empresa, para esta organización, de quien sea, como si es del recepcionista. Excelente. Mira, Carlos, voy cerrando con estas dos visiones, ¿sí? Una es José, 26 años, recién graduado, digamos, con poco tiempo de graduado, 4 años de egresado de Ingeniería Química, y por otro lado, Peter nos habla sobre su organización en donde, en el caso de Peter, su organización tiene mucho personal de edad avanzada, en donde es muy difícil implementar una cultura de compartir conocimiento. ¿Qué tipo de incentivos o qué recomendación técnica se pudiera hacer para comenzar, digamos, a dar ese camino? Y va de la mano de José, que José está en otra organización, a otro tantos kilómetros de distancia, en donde nos dice, mira, tengo 26 años, he estudiado muchísimo, tengo, digamos, mucho conocimiento teórico, sin embargo, es muy difícil el compartir o el que me den parte de la experiencia recibida. Entonces, fíjate cómo desde las dos perspectivas, aquel que ya forma parte de una organización con muchísimos años de experiencia y otro que está empezando, están en el mismo punto, ¿no? En el punto de, ¿qué puedo hacer? Y te la dejo allí, digamos, para que puedas ir cerrando este webinar. Mira, un tema muy importante en la primera es que cambiemos el paso y que reconozcamos a la persona, no al conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú reconoces a la persona y no al conocimiento, lo que estás es considerándole un protagonista de la historia de esa empresa. Y al considerarle un protagonista de la historia de esa empresa, lo que le estás pidiendo es un broche de oro que es su legado. Y muchas personas responden muy bien ante la situación de querer ser protagonistas. Se van a ir y tú tienes que hacer ver que compartir el conocimiento es irse por la puerta grande. Pero eso se lo tiene que hacer reconocer la organización. O sea, tiene que hacerle sentir con determinados elementos, reconocimientos, etcétera, que esa persona se va por la puerta grande. ¿Bien? Entonces, cuando tú reconoces a la persona y por derivada al conocimiento y no al revés, entonces la gente entiende que no estás yendo como un Drácula oportunista a darle el mordisco y llevarte toda la esencia de su conocimiento porque ya se va a marchar y entonces lo que quieres es aprovechar el last minute para sacarle todo de su cerebro. No, no. Lo que quieres es considerar un proceso de salida ordenada donde el legado hace reconocer el protagonismo de esa persona en esa organización. Ese es un buen punto para comenzar en ese aspecto que decía la primera persona, ¿no? De esos que no comparten y son muchos, y que son muchos mayores, ¿no? También es importante en esa línea todo el tema de mentoría, que las personas, cuando entra gente nueva, se le asigne un mentor, que ese mentor vea en quien llega alguien, digamos, como
un protegido, ¿vale? De manera que esa persona pueda incluso establecer una línea de transferencia con esa persona que está recién entrada para que haya complicidad. Esa es la palabra clave, complicidad. ¿Bien? Que los que lleguen no lleguen descontextualizados de los que están, sino que se generen esos vínculos, esas parejas. ¿Bien? Y en el otro caso, creo que me comentabas que la otra persona, precisamente Está el segundo caso. empezando, está empezando en una organización, tiene mucho, digamos, conocimiento teórico, pero el problema es cómo, o sea, cómo obtener, digamos, o cómo nutrirse de la experiencia, de la divulgación, cuando esas personas con muchísima más experiencia no lo ven, digamos, en pares. O sea, no lo ven como que, bueno, mira, no, todavía te falta mucho, yo no voy a hablar todavía contigo. ¿Cómo tratar de ganar ese camino? Vale, yo lo haría de una manera informal. Quiere decir, a mí me interesaría conocer a las personas antes de intentar que me enseñen. Entonces, tomarme un café con alguien, saber de dónde es, si es de este equipo de fútbol o de este otro equipo de fútbol, preocuparme por temas relacionados con sus inquietudes, saber si le gusta el teatro, saber muchas de esas cuestiones que cuando yo lo vea por el ascensor, las escaleras o los pasillos, tengamos un saludo de, hombre, Omar, ¿qué tal? Bueno, hasta luego, pues a ver si... Entonces, cuando tú entras, como dicen Nonaka y Takeuchi, que son auténticos monstruos de esto del knowledge management, dicen, primero hay que trabajar el va, y el va es el círculo de confianza. Si tú no trabajas el círculo de confianza, no entras en el plano de compartir conocimiento. Por lo tanto, tú a esas personas mayores tienes que seleccionar con quién quieres tú generar tu círculo de confianza, con ellos o ellos contigo, para que luego, por derivada, y esto no hay que tener prisa, puedan generar contigo ese reporting que a ti te venga bien para poder estar, digamos, enchufado al conocimiento. Pero eso se trabaja, es una antesala que hay que trabajarse. Excelente, excelente. De verdad, Carlos, mira, yo creo que ha sido extraordinario, de verdad que yo, bueno, de verdad que yo me lo he divertido, me lo he disfrutado muchísimo el webinar y creo que todos aquellos que de verdad han permanecido, mira, fíjate que han estado allí y no se ha movido nadie desde que comenzamos, más bien todo lo contrario, han Gracias. venido en ascenso y más bien mucha gente nos ha comentado el hecho de, bueno, por supuesto que este webinar lo vamos a tener grabado, lo vamos a colgar en lo que sería la red LAPRAM en el canal de YouTube. Así que, por favor, no se preocupen. Yo sé que hay mucha gente que por el horario está trabajando y ha estado complicado, pero no se preocupen que lo vamos a tener disponible. Así que, Carlos, por allí van a llegar muchísimos correos con bastantes consultas. Bueno, perfecto. Yo encantado. Yo soy multiplicador, ¿eh? No lo olviden que Es soy así. multiplicador. De Sí. verdad, 1.000.000 de gracias, 1.000.000 de gracias. Eduardo. Muy bien. Sí, solamente para agradecer, Carlos, nuevamente. Realmente has creado mucha expectativa entre los colegas y sobre todo que ha abierto los ojos a mucha gente que piensa de otra manera y sabemos que esto de gestión de conocimiento no es no es una cosa tan simple. Hay que crear todo un tipo de trabajo para desarrollar en cada institución. Y en el tema nuclear, en el tema de protección nuclear hay que trabajar bastante en nuestros países, así que este tema lo vamos a continuar. Ya sabemos que la semana que viene vamos a hablar de la experiencia de un organismo regulador como es el Consejo Superior Nuclear, y más adelante, no este mes, porque tenemos este mes 4 seminarios todavía, 3 seminarios más, pero el próximo mes podemos hacer algo con los colegas de América Latina para ver si compartimos experiencias, porque he visto que hay varios colegas en los que se han inscrito ahora para este seminario, varios colegas que están trabajando en el tema de gestión de conocimiento en sus instalaciones, en sus organizaciones, así que vamos a ver si hacemos alguna mesa redonda el próximo mes, lo voy a comunicar, vamos a conversar. Y nuevamente, Carlos, contentos por tu exposición el día de hoy. Ya saben, todas estas exposiciones, todos estos seminarios están visibles para todos. Todos pueden ver estos seminarios, están ahí en la red de la PRA. Y cualquier información en nuestro el Facebook de Red La Plan puede encontrar todo lo que viene más adelante. Gracias, Omar, por el trabajo, por moderar esta reunión, a Serovka por darnos la oportunidad para hacer esta conexión, y a todos ustedes los que han asistido a este seminario, que espero que continúen en el tema y nos sigamos viendo en otros próximos seminarios. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Adiós.